Uno puede pensar en estos tiempos o más bien muchas veces se piensa, se tiene el temor, se tiene el miedo de la muerte. Y la muerte puede venir por muchas circunstancias, ya sea por una enfermedad cualquiera, así también puede venir incluso por la misma epidemia que hay, u otras enfermedades, o enfermedades que tenemos los seres humanos, y por tanto, puede venir la muerte, tranquilamente. Y puede venir en cualquier momento, sin que nosotros nos demos cuenta. Pero nosotros muchas veces tememos a esta muerte natural, la tememos, y muchas veces tenemos mucho miedo de ella. Pero sin embargo, lo que hay que temer es la muerte del alma, que es mucho más importante que la muerte del cuerpo. Porque justamente el alma, como el cuerpo cuando muere, vuelve a la tierra donde fue sacado, pero el alma, como es espiritual, sigue con vida. Y esa alma tiene un fin, donde tiene que llegar, que es justamente el cielo, la vida eterna. Entonces, lo que hay que cuidar justamente es el alma. ¿Y de qué hay que cuidar el alma? Hay que cuidarla del pecado. Decía San Alberto Hurtado, pecar es morir. Es la única muerte que hay que temer. De hecho, si nosotros pensamos un poco más, la causa, de todos los males que existen en el mundo y que existirán en el futuro, es justamente el pecado, la causa de todos los males. Porque dice San Pablo, la muerte entró en el mundo por el pecado. Y solamente bastó un solo pecado para que entrara el pecado del mundo, o la muerte en el mundo. Por eso es que lo que hay que temer justamente es no perder esa vida espiritual, la vida del alma, es la que nos tiene que interesar. Y hoy día, como notamos, vemos que muchas millones de personas están preocupados evidentemente por la salud, lo cual no está mal. Evitamos enfermarnos, de hecho. Si estamos mal del estómago, vamos a un médico. Si estamos resfriados también. Si estamos dolor de muela también. Si estamos un poco visco, un poco falto de vida, vamos al médico. Es decir, buscamos preservar la salud, lo cual es natural, es normal. Pero tendríamos que preocuparnos así también, pero mucho más, con más interés, de la salud, especialmente del alma. Por eso es que Dios, cuando nos ha creado, Adán y Eva, por ejemplo, en la creación, no tenían frío, no tenían hambre, no tenían sed, eran inmortales, veían a Dios claramente. Pero después del pecado, las cosas cambiaron. ¿Y por qué? Justamente porque la libertad del hombre, ¿no? Es decir, de hacer lo que quiero. Y el pecado también es eso, hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. Por eso es que Dios nos impone una ley, pero no la cumplimos. Nos puso los mandamientos y no lo cumplimos. Cualquiera sea de ellos. Por eso es que el pecado es el sometimiento justamente al mal. Es justamente la causa por la cual uno puede no llegar a ver a Dios nunca, por el pecado. Como digo, nosotros los seres humanos somos libres, decimos, tenemos la libertad de expresarnos, de hablar, de decir cosas, incluso muchas veces cosas absurdas, pero tenemos que tener la libertad también de ser príncipes, es decir, tener el espíritu de príncipes, saber llamar al pecado por su nombre, saber las causas del pecado y qué cosas me llevan al pecado. No solamente decir, como decía ayer, en la fe. No solamente tener un concepto de fe y me quedo con eso, como si fuese un concepto filosófico. No, el pecado no es eso tampoco. El pecado tengo que conocerlo. Tengo que ver sus acechanzas, las consecuencias, su malicia, su perversidad. Tengo que ver eso.
Si soy libre, si tengo el espíritu del príncipe, tengo que ver eso justamente, de libremente no quemarme. Por eso es que cuando una mariposa se acerca mucho al fuego se puede quemar, ¿no? Un niño que quiere lanzarse al espacio y se hace pedazos. El temerario quiere navegar solo en el mar, no puede, se puede ahogar. Es decir, que muchas veces nosotros como que violentamos la naturaleza. Queremos dominar la naturaleza y no podemos dominar la naturaleza. Y eso es justamente lo que pasó con Adán y Eva. Quiso dominar el pecado, pero no pudo. La tentación. Jugaron con eso. Por eso es que para nosotros es sumamente importante que veamos esto con claridad. Pero con realismo también, porque el pecado existe en el mundo, cualquiera sea de ellos. Y todos los pecados van contra los mandamientos de Dios. Ninguno esté aceptado de ellos. Por eso es que una de las cosas que se ve en el Génesis, y el cual, digamos, también es el motivo por el cual Cristo muere en la cruz, es justamente porque no andamos en la verdad. El pecado justamente es el pecado de la mentira. Acordémonos de aquello que el demonio es el príncipe de la mentira, ¿no? Es el falso. Es el que siempre nos va a hacer ver bien las cosas cuando realmente están mal. O cuando, digamos, nos va a hacer ver el pecado como un bien, y sin embargo es un pecado gravísimo. Está bien, somos libres. Tenemos ley, pero lo atropellamos, como los mandamientos, por ejemplo. Mentira que amamos a Dios y lo ofendemos continuamente. Mentira que esos placeres nos van a dar la felicidad. Pensemos en cuántos placeres hay en el mundo hoy día. Millones, miles de cosas. Y muchas cosas son buenas, pero hay millones de cosas que son malísimas. Por lo tanto, no hay felicidad allí. El que se adhiere a lo caduco, a lo vacío, cae en ello. Por eso es que el pecado es un atropello a la naturaleza. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos, todos los tiempos son difíciles, pero más en estos, el hijo atropella al padre, o al revés. El hombre violenta la vida, no respeta al ser humano en ninguna de sus formas, y menos en su gestación, muchas veces. Bien, esas son justamente consecuencias del pecado. Pero sobre todo, el pecado elimina de nosotros la gracia santificante que hemos recibido por los sacramentos, especialmente por el bautismo. Pero en la eliminación de la gracia santificante expulsamos a Dios. Hacemos que ya no sea nuestro rey, nuestro príncipe, sino que sea nuestro príncipe el demonio, el pecado, el padre de la mentira. Por eso el pecado es la desgracia más grande que hay en el mundo. Pecar gravemente es lo más ruin y tonto, lo más terrible y criminal, lo más absurdo. Es actuar contra la voluntad de Dios, es tentar contra su gloria, es ofender infinitamente a aquel que es bueno, aquel que tiene la gracia para llevarnos al cielo. Es someterse al demonio como esclavito. Es convertirse en un candidato al infierno, definitivamente. Eso lo dice clarísimamente el Padre Bueno en el Catecismo de los Jóvenes. O aquello que decía San Juan María Vianney: si lleno de fe viésemos en el fondo de un alma manchada con un pecado mortal, moriríamos sacudidos de terror. Eso es lo que pasa justamente con el pecado: se ensucia, se pierde, se condena. Por eso es que, así como la gracia es un anticipo del cielo, también el pecado mortal es un anticipo del infierno. Por eso es que hay que pedir esa gracia de evitar el pecado bajo todas sus formas, pero también hay que pedir la gracia de ver el pecado en sí mismo como es, sus acechanzas, todas sus artimañas que tiene el demonio para llevarnos al pecado, cosa que no nos quememos,
Tenemos que escapar como la víbora, digamos que vemos que es venenosa y escapamos de ella. Así como hay que huir de una víbora venenosa, porque si nos muerde, nos mata, así hay que huir del pecado. Por eso dice el libro de Sirácida, huye del pecado como de la serpiente. Es muy claro, digamos, en la Sagrada Escritura en esto, para cuando habla justamente del pecado en nosotros. Le vamos a pedir esa gracia a la Virgen Santísima de poder morir al pecado para vivir en la gracia de Dios y vivir esa gracia de Dios justamente heredar un día la vida eterna. Ave María.